es inmensa y nos está permitiendo desde muy temprano abrir los ojos y podernos desplazar hasta este templo, y para algunos otros el poderse conectar para esta reunión especial en donde el propósito es adorar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La presencia de su Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y en este lugar. Ya en nuestras reuniones, desde aquí, desde la casa del Señor, desde el 4 de octubre, las estamos transmitiendo todavía en vivo, desde esta casa de oración, desde esta casa de alabanza, de predicación, y nos regocijamos en su presencia del Señor. Les mandamos a todos los que nos están viendo ahora o tal vez más tarde, les mandamos un abrazo a todos los que se van a conectar en un momento dado. Les mandamos también nuestras bendiciones a todos ustedes que se están enlazando por medio de Facebook o que lo están viendo por otro medio. Igualmente reciban nuestro afecto y también nuestro amor de esta iglesia Unifam Campanario. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y estoy pero muy contento, muy emocionado y agradecido con Dios porque nos ha mantenido unidos, de pie y sobre todo conformando un solo cuerpo. Hoy es 25 de octubre ya del 2020, ya está a punto de terminar, y pues vamos a comenzar comunicándonos con Dios a través de la oración. Así es que vamos a orar, vamos a tomar nuestro tiempo para orar, y dice Juan 16:27 en la nueva versión, una versión de la Reina, del lenguaje actual, dice: el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús y vamos a orar. Poderoso Padre, amado Señor, te damos gracias, muchas gracias, ya que nuestras vidas tienen necesidades y también nos reconocemos como seres imperfectos. Sin embargo, hemos encontrado, Señor, en ti el refugio, en tu amor. Te damos gracias porque somos tus hijos y te damos gracias que con todo lo que somos, pese a que llegamos a estar frustrados con nosotros mismos y por lo inadecuado de nuestra propia naturaleza, aún nos podemos contar como tus hijos. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestra total naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para que podamos mantenernos firmes en la fe, frente a toda tentación, frente a toda angustia. Que tu Espíritu Santo el día de hoy nos llene de esperanza, mientras miramos hacia el futuro, que parece incierto, pero que en tus manos, Señor, estamos protegidos. Que nos llene tu Espíritu Santo de certeza de que tú tienes el control. Tú eres nuestro Señor, Señor Jesucristo, que fue, es y ha de venir, cuya victoria está ante nuestros ojos, para nunca flaquear, para nunca tener miedo. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos ayude para vivir en esa certeza y prepararnos más y más para tu llegada, para tu retorno al mundo. Que lleguemos a entender que tu amor, ese amor bondadoso, está obrando hoy y obrará hoy mismo en este lugar. Sabemos, Señor, que tu salvación llegará pronto para todos aquellos que aún no te conocen, para la gloria de tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, pues después de esta oración preparemos todo nuestro ser para alabar su santo nombre. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar, vamos a exaltar al Rey de Reyes y vamos a reconocer algunas de las cualidades que tiene, porque Él es todopoderoso, Él es grande, majestuoso, no hay nadie como Él, ¿verdad?
única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Abre mis ojos, Señor. Queremos verte, Señor, levantado con toda tu gloria y con toda tu majestad. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Levantado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Levantado, levantado en majestad, brillando con la luz de tu gloria,
con tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo, levantado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Levantado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo, levantado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte.
mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
quieres tomar tu lugar, por favor. Estoy seguro que estas hermosas alabanzas han llegado a nuestro Dios gratamente, porque su pueblo le ha alabado. Gracias a Dios. Es tiempo de interceder. El Señor Jesús se dirigió a la gente en Juan 8:12, en la nueva versión del lenguaje actual, de la Biblia de las Américas, y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Ese es nuestro Dios y a Él vamos a clamar en esta mañana. Unámonos en oración. Señor, Dios nuestro, concédenos, Señor, que tu Espíritu distinga tu Espíritu, tu amor, para que nuestras vidas no sean devoradas por las preocupaciones, sino que podamos ser llevados a algo mejor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a todas las bendiciones que tú dejas caer sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a experimentar cada una de tus bendiciones, que sabemos con certeza que nos seguirás dando mientras estemos aquí en este mundo. Aun cuando nuevas batallas y nuevas preocupaciones, Señor, nos invadan. Envía tu luz, esa intensa luz que brille en medio de las muchas personas cuya tarea es compartir tu palabra y guiar por el camino para que muchos más puedan llegar a tu reino. Envía tu luz, Padre, para que honremos tu nombre por medio de este culto a ti y que por medio de nuestro testimonio seas conocido tú en la vida de todos. Permite, Señor, que la predicación de hoy en este lugar y en cada púlpito a través del mundo pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Que cada uno de los ministros, de los predicadores, Señor, puedan compartir la verdad del Evangelio, prevenir, advertir, exhortar y dar esperanza para aquellos que necesitan de ti. Queremos interceder, Señor, por esta iglesia Unifam Campanario, por este movimiento de familias unidas en Cristo y de tu iglesia en el mundo. Queremos pedirte por los matrimonios, por aquellos hombres y mujeres que están ahora mismo, Señor, al frente de sus hijos, de sus nietos. Dales sabiduría, dales entendimiento, buena comunicación, y que a través de tu palabra guíen su familia. Pedimos por los hijos que puedan ser obedientes, que honren a su padre y a su madre. Que nuestra familia, Señor, conozca cada día más de ti. Pedimos, Señor, por la necesidad de José González, pide bendición a nuestras vidas, y por los que están dando su vida física, emocional y espiritual en los hospitales. Pedimos por ellos. Carmen Valderas pide por su hijo Óscar Chaparro Valderas, que está presentando esta enfermedad, el COVID, al igual que su esposa Alma, y que pues no saben si los hijos igualmente puedan tener la enfermedad. Oramos por ellos. Armando Martínez pide por fortaleza y misericordia para sus hijos Benjamín, Gaby, Luz y Armando, y por el bebé que viene en camino. Nuestra hermana María del Carmen Oropesa te ruega que le indiques el camino correcto y que la pongas ante los especialistas adecuados para aliviar, curar las molestias del cuerpo de su hijo Alberto. Te damos gracias, Señor, por
tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia. Hemos orado en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Continuamos con esta gran enseñanza que nos deja Romanos. Hemos estado ya por varias semanas y no sé cuántas nos lleve para completar el libro completo de Romanos. Estamos en el capítulo 7, de los versos 7 al 13. Vamos a estar aquí 1 o 2 semanas y pues que Dios nos ayude a entender cada día más. Yo no sé si alguien ha visto a otro frustrado. ¿Has visto a alguien frustrado? Sí, ¿verdad? Matrimonios. ¿Quién se frustra más seguido, el hombre o la mujer? La mujer dice que el hombre dice que la mujer, ¿verdad? Algunas reconocerán que las mujeres, algunos reconocerán que los hombres también. Pero bueno, yo he experimentado la frustración y como hombre, y creo que en forma general, algo que nos sale mal nos pone frustrados. Si nos regañan en el trabajo, si algo no sale bien. Se cuenta la historia antes de la pandemia que un hombre llegó frustrado a su casa y su esposa le preguntó: ¿y qué te pasa? Dice: no, estoy muy frustrado. Dice: ¿por qué? Dice: porque están corriendo algunos compañeros que he trabajado con ellos mucho tiempo. Dice: ¿por qué los están corriendo? Dice: pues por ineptos, por cabeza de burros, porque no saben hacer las cosas. Uy, pues qué delicado. Y llegó al otro día y de nuevo llegó así frustrado y su esposa le pregunta: ¿y ahora qué tienes? Dice: pues siguen corriendo. ¿Y cuál es la razón? Pues eso, que son medios ineptos y cabezas de burro, que no saben hacer las cosas. Y así pasó una semana y todos los días llegaba, pero resulta que llegó el día en que llegó más frustrado todavía. ¿Y ahora qué te pasa? Dice: pues es que me corrieron a mí. La mujer abrió los ojos, dice: ¿por qué? Dice: es que ahorita ya agarraron parejo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la frustración es muy general. Hijos, les podríamos preguntar: ¿quién se frustra más, papá o mamá? Tendrán su opinión. Sin embargo, la pregunta para todos es: ¿alguna vez te has sentido frustrado por algo? Yo creo que sí. Mayormente hay cosas que nos frustran. ¿Has intentado, otra pregunta, has intentado hacerlo, algo, pero por más que te esfuerzas, no te sale bien? También. A veces nuestras frustraciones se manifiestan de muchas maneras. Una muy recurrente, por lo menos a mí me sucede, es por medio de los sueños. No te dejan descansar. Estás ahí con esa frustración constante. Por ejemplo, antes de retornar a las reuniones presenciales, yo tenía sueños de cómo iba a ser. Recuerdo uno que pues ya estábamos allí enfrente del templo, pero no era era otro lugar, parecía un auditorio rural, me acuerdo bien, en donde había bancas ahí pues, que no daban oportunidad de que estuviéramos sentados con sana distancia. Pero al mismo tiempo, en otro salón, junto al que veía yo que entraban, estaba otro, pero no había orden, no había cuidados, había aglomeraciones, y eso me llenó de una gran frustración en el sueño. Todavía recuerdo esa sensación de frustración que me causaban estos sueños. Y fue un alivio, un gran alivio despertarme y reconocer que solo había sido una pesadilla. Llegué a pensar que valía la pena haber soñado eso, porque al despertar fue algo bien bonito, porque no era real. Quizás alguna vez hayas tenido un sueño similar bajo otra preocupación, donde corrías sin llegar a ningún lado y conoces lo que es la frustración. Hoy vamos a hablar de una clase de frustración en particular.
es la frustración que llega cuando entendemos, la frustración que llega cuando entendemos lo que Dios pide de nosotros y lo tratamos de cumplir con todas nuestras fuerzas. Y si somos honestos con nosotros mismos, terminamos frustrados. ¿Por qué? ¿Será acaso porque lo que Dios nos pide es malo? No. ¿O será acaso por lo que Dios nos pide es irrazonable? Claro que no. El problema es otro. Y con la ayuda de Dios lo vamos a comenzar a ver el día de hoy. Esa frustración de querer hacer lo que Dios nos pide y nos lleva a la frustración. Vamos a comenzar esta predicación, y tal vez sea una o dos más, sobre Romanos 7, del capítulo 7 al 13. Lo voy a poner en la pantalla. Si no traes Biblia, pues síguelo acá, si no en tu propia Biblia, y si es necesario que le pongas ahí una marquita, pues está bien. ¿Qué dice Romanos 7, del 7 al 13? Reina Valera 60 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12 al 13. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a estar aquí algunas semanas. Vamos a ver hoy por lo menos el verso 7 y 8 de manera muy minuciosa. Había en aquel tiempo, como lo hay ahora también, personas que trataban de obedecer la ley de Dios con el propósito, fíjense bien, de ser justos y agradar a Dios. De esa manera había antes y había hoy personas que trataban de obedecer las leyes para que delante de Dios fueran justos y agradaran a Dios. Tales personas, al escuchar lo que hemos aprendido las semanas anteriores acerca de la ley, de ser libres de la ley y para servir a Cristo, podrían preguntarse, y tal vez haya aquí algunos que se pregunten: ¿quiere decir que la ley es mala? La misma Biblia nos dice: de ninguna manera. De ninguna manera. La ley de Dios que nos ha dado es perfecta. Bien. Lo veíamos la semana anterior. Si todos la cumpliéramos, hablando de la ley, si todos la cumpliéramos, la familia, la iglesia, la sociedad, el mundo entero en general, viviríamos en un paraíso. Este pasaje que vamos a estar viendo señala de una forma muy precisa el propósito de la ley. Lo hemos visto, pero lo vamos a ver en este capítulo y en estos versos. De forma muy precisa el propósito de la ley.
Es un pasaje que necesita ser estudiado con mucho cuidado, tanto por el mundo como por el creyente. Es un pasaje que debe ser proclamado desde las plazas, debe ser proclamado desde las azoteas, desde los púlpitos, porque la ley fue dada por Dios para mostrar, fíjate bien en esto, la ley fue dada por Dios para mostrar la desesperada necesidad de un Salvador. Sí. Recordemos que el problema está en que el pecado que mora en nosotros se ha aprovechado de la ley para llevarnos a hacer mal. Sí. Pablo aquí, el apóstol Pablo aquí describe su experiencia como israelita, pero cada persona, en mayor o menor medida, hemos experimentado algo similar. El apóstol Pablo antes vivía sin tener conocimiento de la ley. En su niñez no la conocía, pero al conocer lo que Dios deseaba de él, descubrió que estaba muy lejos, pero muy lejos de cumplirlo a cabalidad, de cumplirlo a la perfección. Su pecado le hacía desear más intensamente lo prohibido. Ahora, no fue culpa del mandamiento, no, porque el mandamiento es bueno, es perfecto. Entonces, fue culpa del pecado que mora en él. Pero entonces se genera otra pregunta, natural. Si Dios sabía que no seríamos capaces de obedecer la ley, ¿para qué nos la dio? ¿Qué propósito tiene? ¿Será que Dios es un ser despiadado que simplemente nos quería frustrar imponiendo reglas que Él sabía que no podríamos obedecer? No, por supuesto que no. Él tenía un propósito muy especial para la ley. Y es muy importante que lo repasemos, lo entendamos y lo llevemos a la práctica. Fíjate bien cómo lo explica el verso 13 de Romanos 7. Ahora lo voy a poner en la traducción al lenguaje actual. Fíjate cómo dice: con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así, por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Bien, la ley sirve para que el pecado quede al descubierto. Vamos a verlo con calma. La ley sirve para que el pecado quede al descubierto. En otras palabras, aunque la ley tuvo como efecto secundario estimular al pecado, era necesario que Dios nos diera la ley para que viéramos la realidad de nuestro pecado. Porque sin la ley, fíjate bien, sin la ley podríamos ignorar el pecado que está en nosotros y también ignorar nuestra necesidad de un Salvador. Así de simple. Sin la ley podríamos ignorar el pecado que está en nosotros y también ignorar nuestra necesidad de un Salvador. Fíjate bien, la ley vino para ser como una radiografía, veámoslo así. La ley vino para ser como una radiografía mostrándonos lo que realmente
está dentro de nosotros. Por este motivo es también importante enseñarles a los niños, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Por este motivo es importante enseñarle a los niños lo que Dios espera de ellos. ¿Qué debemos enseñarles? 3 ejemplos. Debemos enseñarles que la mentira es mala. ¿Te has dado cuenta que ya hay niños bien mentirosos? Debemos enseñarles que tienen que compartir. Desde muy chiquitos ya no comparten. Todavía no cumplen los 2 años y ya no quieren compartir nada. Debemos enseñarles que Dios nos está viendo todo el tiempo. Y fíjate lo importante de esto. Si no les enseñamos lo que Dios espera de ellos, será más difícil, muchísimo más difícil, que entiendan que necesitan un Salvador. Aunque les enseñemos del amor de Dios, también debemos enseñarles lo que Dios espera de nosotros. Es muy interesante que al dar un ejemplo del efecto de la ley sobre su vida, Pablo escogiera, fíjense bien, escogiera el 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Ya lo vimos en 3 predicaciones. ¿Cuál es el 10º? Correcto. Veo que no se lo saben. Sí, maestro. No codiciarás. El 10º mandamiento. Yo creo que ya no se les va a olvidar. Es interesante que al dar un ejemplo del efecto de la ley sobre su vida, el apóstol Pablo escogiera precisamente el 10º mandamiento: no codiciarás. Y observemos bien, de los demás mandamientos, alguien podría decir, es más, levante la mano, nadie los va a ver, levante la mano, ¿quién podría decir: yo nunca he matado? Pues yo diría que toda la mayoría debería haber levantado la mano. Pero me está sorprendiendo. Pero bueno, de los demás mandamientos, ¿quién podría decir? Ya no voy a preguntar, ya no levanten la mano, porque me voy a salir corriendo. Alguien podría decir: yo nunca he robado. Gracias a Dios. Yo nunca he adorado a ningún ídolo. Gracias a Dios. Pero ahí va. ¿Quién podría decir que jamás ha deseado lo que le pertenece a otro? El apóstol Pablo pone como ejemplo: no codiciarás. La ley contra la codicia nos muestra que nuestro corazón siempre se inclina hacia sí mismo y no hacia Dios. ¿Has llegado al punto de reconocer que no eres capaz de hacer todo lo que la ley te exige? Por eso hay frustración. ¿Has reconocido tu necesidad de un Salvador? Yo creo que sí, por eso estás acá. Conforme más estudias, y espero que estés estudiando, has tenido mucho tiempo, ya 7 meses, ahí en tu casa. Bueno, la mayoría, porque sé que algunos se han ido a chambear. Pero has tenido tiempo de estudiar. Significa que si estás estudiando, más te das cuenta de que no has cumplido con lo que Dios te enseña en su totalidad. Ahora, esto no es para desesperarnos, sino para impulsarnos. ¿Hacia dónde?
hacia la cruz de Cristo. Hacia la cruz de Cristo, donde puedes encontrar el perdón que necesitas. Significa también otra cosa. Significa que si estás tratando de usar la ley como forma, fíjate bien, si estás tratando de usar la ley como forma de acercarte a Dios, vas a terminar bien frustrado. Me explico. Si tú crees, como lo cree mucha gente, muchísima más de la que te imaginas, si tú crees que puedes quedar bien con Dios tratando de obedecer los 10 mandamientos o cualquier otra ley divina, no te va a funcionar. Quedarás en frustración. Y vamos a ver cómo nos lo revela la palabra de Dios. Romanos 7:7, nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. Hasta ahí lo vamos a ver. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. Fíjate bien, ¿qué hemos visto de la ley? ¿Qué hemos visto de la ley? Primer punto, la ley dice, pregunta, ¿es la ley pecado? ¿Es mala? ¿Qué hemos visto? Esta es una pregunta legítima debido a todo lo que hemos visto en Romanos que ha declarado sobre la ley. Y vamos a ver algunos puntos sobre la ley. Los vas a recordar, tal vez tengas tiempo de anotarlos, pero el primer punto es que la ley juzga y condena a los hombres. Así, la ley juzga y condena a los hombres. Lo dice la palabra de Dios. Romanos 2:12, nueva traducción viviente. No está ahí, está acá, perdón. Romanos 2:12, Reina Valera 60. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está. La ley condena a los hombres. Segundo punto. La ley y los rituales no hacen cristiana a una persona. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Romanos 2:29, nueva traducción viviente. Un verdadero judío, pongo ahí entre corchetes, cristiano, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, pongo ahí entre corchetes, el ritual, no consiste meramente en obedecer la letra, pongo ahí la ley, sino que es un camino en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Romanos 2:29, nueva traducción viviente. Que entendemos, la ley y los ritos no hacen cristiana a una persona. Tercer punto. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. Romanos 3:20, Reina Valera 60, y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entendemos lo que viene enseñándonos sobre la ley? Cuarto, el propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia de Dios. Romanos 3:21 y 22, Reina Valera 60. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quinto punto, la ley lleva al hombre a jactarse en sí mismo.
en sus propias obras, en su justicia propia, no en Dios. Romanos 3:27, Nueva Traducción Viviente. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para Dios, para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Pongo 4 puntos más, ya sin el versículo completo, pero sí la cita. Dice: la ley no justifica a la persona, Romanos 4:2-5. La ley no es forma en que una persona recibe la promesa de Dios, Romanos 4:13. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique, Romanos 5:20. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre, Romanos 6:14. Todas estas citas ya las vimos a detalle, si las recuerdas. Factores como estos pueden naturalmente hacer que una persona cuestione el valor de la ley de Dios. Si le pone tal carga de pecado sobre el hombre, ¿de qué sirve? ¿No es mala? Las escrituras afirman con una fuerza y con una claridad: de ninguna manera. Jamás este pensamiento está lejos de la verdad. Jamás este pensamiento está lejos de la verdad. Vamos a volver de nuevo al verso 7 de Romanos 7 en la segunda parte. Dice: de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo no hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codiciéis. Ese es el segundo punto que vamos a ver. La ley de Dios revela el hecho del pecado. Así, fíjate bien en esto. Aparte de la ley, el hombre podría estar consciente de que algunos actos son incorrectos, tales como robar y matar. Aparte de la ley, lo sabe que robar y matar es incorrecto. Sin embargo, podría haber mucho de lo que el hombre no se daría cuenta si no existiera la ley. Muchas cosas que necesitaría saber con desesperación a fin de vivir una vida plena y una vida apacible. Aparte de la ley. Mira, la ley revela el hecho del pecado, ¿ok? La ley revela el hecho del pecado. El hecho es de que los hombres no mantienen una buena relación con Dios. Si tuvieran una buena relación con Dios los hombres, ¿cómo viviríamos? La ley revela el hecho del pecado, el hecho de que los hombres no mantienen una buena relación con los demás hombres. ¿Habría conflictos? ¿Habría riñas? ¿Habría desacuerdos? La ley revela el hecho del pecado, el hecho de que los hombres viven egoístamente, condenándose a sí mismos, de que los hombres codician y desean, destruyendo su mundo y su futuro, de que los hombres desagradan a Dios y se han hecho inaceptables delante de Dios. La ley revela el hecho del pecado, estos hechos. Ahora, el punto central de este argumento es cuando el hombre ve el hecho del pecado, el hecho de que es pecador, puede hacer algo al respecto. El conocimiento del pecado, déjame ser muy claro en esto. El conocimiento del pecado es una cosa muy grande y además gloriosa. El hecho del conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque podemos tomar ese conocimiento y usarlo para corregir lo que es incorrecto.
Sin la ley estaríamos totalmente errantes, en una absoluta ignorancia, sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, de lo que nos condena, de lo que nos libera. Fijémonos bien. ¿Te imaginas si no hubiera reglas de tránsito? ¿Cómo sería este cruce que tenemos aquí? Un caos. Es más, yo creo que quedaríamos detenidos por un buen rato si no hubiera reglas de tránsito. Todos quisieran pasar al mismo tiempo, echándole bronca a todos los demás. Y tanto que podría hacerse un nudo que difícilmente se podría desatar, ¿sí o no? Bueno, pongo este ejemplo, pero si no hubiera reglas de tránsito, si no hubiera reglas de urbanidad, si no hubiera reglas de condominio, ¿tampoco no batallas con tus vecinos que cada 8 días hacen pachanga? Si no hubiera restricciones, esto es la ley, cada hombre haría lo que se le da la gana, harías todo a su antojo, cuando quisiera. Estaría haciendo lo suyo propio, cumpliendo sus propios deseos, sin importar el resultado y el daño infligido a los demás. Ahora bien, observemos esto. La ley revela el pecado, despierta al hombre en cuanto a 3 hechos respecto al pecado. 3 hechos. La ley revela el hecho del pecado, que el pecado realmente existe, de que el pecado realmente existe. El día de ayer estuve viendo un programa de esos de ¿cómo les llaman? Talk shows, donde invitan a gente ahí a exponer su vida. Y me sorprendió muchísimo que un par de personas, una madre genuina del niño y un padrastro, estaban educando al chamaco. Pero este chamaco de 12 o 13 años ya era un joven con miradas lascivas y tentaciones sexuales muy pronunciadas. ¿Por qué? Porque el padre le estaba enseñando esas cosas. Tanto es que cuando entró a escena el chamaco, fue y manoseó a una de las muchachas que estaba ahí. ¿Y qué decía la mamá? ¿Qué hombre no hace eso? ¿Esto es normal? ¿Esto es lo que deben de hacer? El niño se le pidió que dibujara cómo era la vida de su casa, y el chamaquito dibujó a su papá, padrastro, absorbiendo azúcar por la nariz. Y el hombre defendía que esto era correcto. Y otras cosas que no quiero repetir. Pero pareciera que actuaban como si el pecado no existiera, que todo es permitido. Sin embargo, podemos ver que la ley revela el hecho del pecado, que el pecado realmente existe, aunque algunos lo quieran ignorar. La ley despierta al hombre a la realidad y la verdad del pecado. El hombre sabe que codiciar es incorrecto porque la ley dice: no codiciarás. El hombre sabe que algunas cosas son buenas y otras son malas. De hecho, a este niño se le apartó y le dijo: oye, dime con sinceridad, ¿sabes que lo que haces es malo? Y el niño se le quedó viendo y dice: sí lo sé, pero mi papá dice que lo debo de hacer. Sorprendente, sorprendente, lo más malo de la humanidad manifestado no sé en cuántas familias.
El hombre sabe que algunas cosas son buenas y otras son malas porque la ley lo dice. Sabe que ciertas cosas agradan a Dios y otras desagradan porque la ley lo dice. En lenguaje sencillo y claro, la ley dice al hombre lo que es la naturaleza y la voluntad de Dios, lo que debe hacer para ser aceptable a Dios. Otro hecho, la ley revela el hecho del pecado de un hombre. El hombre es sin duda un pecador. La ley despierta al hombre a la realidad de que él mismo es un pecador. Ah, caray, ¿a poco codiciar era malo? Pues soy pecador, porque codicio a la mujer ajena. Estoy codiciando la bestia de mi vecino. Vamos a poner bestia, pero su carro. Despierta al hombre la realidad de que él mismo es un pecador. Mira lo que revela, la ley revela al hombre. Mira, escucha. Que no siempre hace la voluntad de Dios. Que no es capaz de guardar la ley de Dios, no en forma perfecta. Que es culpable de actuar en contra de la naturaleza de Dios. Eso es lo que hace la ley, lo que le revela al hombre. Que es imperfecto, culpable de violar la ley de Dios. Que siendo imperfecto está destituido de la gloria de Dios. Esto es lo que revela al hombre, el pecado, que estando destituido de la gloria de Dios, no es aceptable delante de los ojos de Dios. Y menciono un último hecho, un tercer hecho. La ley revela el hecho de la naturaleza pecaminosa del hombre, que el hombre está realmente inclinado a hacer las cosas prohibidas. La ley muestra al hombre que tiene una naturaleza depravada, una naturaleza contaminada, una naturaleza corrompida. Fíjate bien, la ley muestra al hombre que él codicia y desea. Se siente estimulado a apoderarse de la segunda ración del alimento. ¿A poco no? En la comida. No importando que alguien se quede sin comer. De tratar de lograr lo que posee su prójimo. De ir en busca de excitación y estímulo prohibido. De llenar las codicias de la carne. De satisfacer las codicias de los ojos. De satisfacer la vanagloria de la vida. El propósito de la ley es revelar el pecado para que el hombre pueda corregir su conducta. Ahora, sin la ley no sabría que necesita ser salvo. La ley revela el hecho de la naturaleza pecaminosa del hombre, que el hombre está realmente inclinado a hacer las cosas prohibidas. 4 citas que nos ayudan a comprender esto. Romanos 3:20, Nueva Traducción Viviente. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Gálatas 3:19, Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Y por último, Gálatas 3:24, traducción al lenguaje actual. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La ley revela el hecho de la naturaleza pecaminosa del hombre, que el hombre está realmente inclinado a hacer las cosas prohibidas. Y con este punto 3 terminamos el día de hoy. Hoy me he pasado un poquito. Punto 3. La ley da oportunidad al pecado para manifestarse plenamente, obrando toda clase de mal. Da oportunidad al pecado para manifestarse plenamente, obrando toda clase de mal. Vamos
Vamos ahora al versículo 8 de Romanos 7 y ahí terminamos el estudio del día de hoy. Romanos 7:8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Fíjense bien, esta ley da la oportunidad, ¿a quién? Al pecado, para manifestarse plenamente obrando toda clase de mal. Fíjate bien, esto es, el pecado está usando el mandamiento. El pecado está usando el mandamiento. El pecado no está dentro del mandamiento, abusados. El pecado no está dentro del mandamiento, está separado de él. El mandamiento o ley no es pecaminoso. El mandamiento o la ley no es pecaminoso. El pecado está dentro del hombre, no dentro de la ley. ¿Te has dado cuenta que el plan de Dios era maravilloso en el paraíso? En el paraíso ¿habría ocasión de envejecer? Yo creo que no. ¿De corromperse el cuerpo? Yo creo que no. Todos seríamos pues de una edad como la que se supone tuvo Adán, y así nos mantendríamos, ¿verdad? Pero estamos en otra realidad. El envejecimiento del hombre, el deterioro, la naturaleza corrupta, tiene dentro de sí, fíjense, el envejecimiento del hombre, el deterioro y la naturaleza corrupta tiene dentro de sí el principio del pecado, una carne enferma, una tendencia a pecar, un apetito egoísta, una afición al pecado, un apetito egoísta, una necesidad de pecar, un espíritu muerto. Resaltemos tres cosas. Es la ley que da al pecado la oportunidad de manifestarse. La ley realmente estimula, despierta, anima al pecado para obrar toda forma de mal. Cuando a un hombre se le dice que no haga algo, lo vimos hace algunas semanas, cuando se le dice que no haga algo, ¿qué hace? Ahí va, ¿verdad? Y quien dice que no lo haga le dice, ¿ya ves? No me gusta decirte lo dije, pero te lo dije, por las consecuencias. Entonces, cuando el hombre se le pide que no haga algo, hay algo en su interior que se agita y desea hacerlo. A veces el deseo de hacer lo prohibido es tan fuerte que se convierte en una pasión inflamada a tal punto que la persona tiene que hacerlo. El hombre es el hombre el que toma y hace mal uso de la ley. No es la ley que toma al hombre y hace un mal uso de él. Fíjate bien, la ley no viola al hombre. El hombre es el que viola la ley. No es la ley la que toma al hombre y lo obliga a pecar. Es el hombre el que toma la ley y la quebranta. Y deliberadamente va en sentido contrario de lo que la ley manda. Es el pecado dentro del hombre el que toma y mal usa la ley para obrar en toda suerte de pecado. Por tanto, no es la ley mala, el hombre es el malo. 3. Sin la ley, el pecado está muerto. Esto es, no está viva ni activa, lo vimos. No estaba dirigiendo ni guiando al hombre la ley. No podía cumplir su función que era tan desesperadamente necesaria. Mostrar al hombre su necesidad crítica de ser liberado del pecado y de la condenación de la muerte. Fíjate bien, sin la ley el pecado está muerto, pero con la ley el pecado vive. El hombre puede mirar la ley y su verdadera condición. ¿Qué condición? Que es pecador.
Y debe ser salvado si ha de llegar a tener una forma aceptable delante de Dios y vivir eternamente con Él. La ley no es mala, sino buena, gloriosa, perfecta, porque nos muestra que tenemos una urgente necesidad de un Salvador, de ser salvos. 4 citas y nos vamos en relación a este punto. Romanos 7:5. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Santiago 1:14 y 15, Nueva Traducción Viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago 4:1 y 2, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior, deseando lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, porque por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Y por último, Gálatas 5:1, Traducción Viviente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, pero es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por tiempo tenemos que dejarlo ahí. Pero este capítulo y estos versos del 7 al 13 nos van a revelar muchas cosas más. Nos va a revelar el hecho de la condenación y la muerte. Nos va a revelar el carácter engañoso del pecado. Nos va a revelar el camino de Dios, su santidad, su justicia, su bondad. Y nos va a revelar que la ley muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es causa de la muerte. Si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Vamos a dar gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Recuerda que si no captaste algunas cosas, lo puedes volver a ver. Está grabado en Facebook, se va a subir a YouTube, y que con la ayuda de Dios vamos a ir creciendo más en conocimiento de la palabra del Señor. Poderoso Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias, porque de nuevo, Señor, nos encontramos aquí en tu templo, en este lugar, en esta casa que se predica tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, abrir los ojos, nuestro entendimiento, porque no hay mejor forma de saber lo que tú quieres hasta que renovemos precisamente nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido yendo a tu palabra, y que esta palabra tuya la podamos leer, estudiar, escudriñar, amar, compartir, para que vayamos edificando nuestra vida a través de ella. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Hagamos una última alabanza por el día de hoy al Señor en este lugar. Agradezco que mi vida esté
morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, por favor. Pues gracias a Dios hemos tenido un culto más en este lugar. Ya hemos iniciado desde hace algunas semanas, desde el 4 de octubre. Y le doy gracias a Dios. Hoy nos hemos reunido aquí 80 almas adorando a Dios. Gracias a Él. Y 34 familias conectadas por el Facebook. Gracias a Dios. El cupo para nuestro templo es así de 80, tal vez pudiéramos poner 10 más o en su defecto abrir un segundo culto, pero ahorita estamos en ese número, 80 asistentes, todavía algunas vacías porque algunos no se sientan, algunas sillas vacías. Así que estamos teniendo mucho orden en llegar a este lugar. Primeramente te pedimos que hagas cita. Seguramente ahí en tu pantalla, los que están en casa se dan cuenta a qué teléfonos o a qué correo, ahí está en tu pantalla, llegar anticipadamente para cumplir con todos los protocolos de seguridad. Y volvemos a decir que si estás enfermo o tienes niños menores de 12 años que no pueden permanecer pues quietos o tapados con su tapabocas, pues tengan en casa. Vamos a seguir, si Dios quiere, manteniendo nuestra transmisión en vivo. Así que por favor habla para hacernos saber si estarás el próximo domingo. Levanta tu mano si próximo domingo no vas a venir para borrarte de esta lista. Ok, 2, 3, ok, bien. Entonces pues todavía tenemos, los que nos están viendo, todavía tenemos 4 lugares y bueno, esperemos en Dios que pronto podamos tener más cultos. Recuerda de estar orando, hay muchas razones para orar. Vamos a despedir esta transmisión. Nosotros nos quedamos aquí un momentito más y me gustaría de nuevo repetir la bendición que hicimos hace 2 o 3 semanas para despedirnos. Está tomada de la palabra, mayormente de Número 6, 24 al 26, en la traducción al lenguaje actual, que dice: Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que te rodee. Él va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y en tu alegría. ¿Por qué? Porque Él te ama. Gracias a Dios por este tiempo y despedimos la transmisión de Facebook y nosotros nos quedamos aquí
para algunas indicaciones.